imaginas nuestro mundo creado por un Dios amoroso, con un plan para tu vida, para vivir para siempre? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La creación, la tierra es un testigo. Buenas tardes, damas y caballeros. La Tierra es un testigo. Vivimos en una época en la que el paradigma evolutivo parece ser el único aceptable para el mundo. Cuando se trata de la cuestión de los orígenes, la Biblia dice en Génesis 1, verso 1, al principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahora, estos evolucionistas teístas, ellos afirman que puede haber un matrimonio entre los dos conceptos, pero lógicamente y teológicamente, si eres cristiano, son mutuamente excluyentes. Uno afirma que venimos de un origen innoble y estamos evolucionando hacia un ser superior. El otro, sin embargo, afirma que tuvimos un origen noble, que hubo una caída y que esta caída necesitó un salvador, una intervención, que la vida eterna se perdió y solo con esta redención se puede recuperar. Entonces los dos son mutuamente excluyentes y un salvador se vuelve innecesario si el paradigma evolutivo es correcto. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Una de las nebulosas se llama el ojo de Dios. Entonces, los científicos miran este magnífico universo y llegan a la conclusión de que hay ciertas cosas que son tan profundas que el ser humano no puede captarlas y no puede contemplar su magnificencia. La Biblia dice: tú solo eres el Señor, tú hiciste los cielos y la tierra. Tú hiciste los cielos de los cielos con todas las huestes y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que hay. Tú los preservas todos. Las huestes del cielo te adoran. Nehemías 9, versículo 6. La Biblia dice: este universo tiene su origen en la palabra de Dios. Ahora, si observamos las grandes galaxias del mundo, vemos que giran en una espiral, una alrededor de la otra, y que internamente giran en espiral alrededor de algún núcleo central. Y esto genera muchas preguntas. Cuando tú observas el universo, parece que se está expandiendo y esto dio lugar a la teoría del Big Bang. Pero la Biblia dice en Apocalipsis 14:7, temed a Dios y dadle la gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y los manantiales de las aguas. Así que tenemos este conflicto. Uno se reduce a una alegoría y el otro bien puede ser que hay un Dios creador. Bueno, la ciencia afirma que tenemos un origen,
Pero es un origen que proviene de una explosión que se denomina la teoría del Big Bang. ¿Y hacia dónde nos dirigimos en esta teoría del Big Bang? Hacia la nada, porque todo volverá a caer en cascada sobre sí mismo y luego todo el proceso comenzará de nuevo. Es como una brama exhalando en un Brahma. Y no todo está bien en la teoría del Big Bang, ya que las revistas científicas como Nature de vez en cuando sacan a relucir el Big Bang, diciendo que aún no ha muerto, pero va en declive y constantemente necesita alguna teoría secundaria para defender la teoría central. Según la teoría del Big Bang, el universo se creó hace 10 o 20 mil millones de años a partir de una explosión cósmica aleatoria. Me parece interesante que los astrofísicos y los científicos involucrados en el estudio del universo, como Alan Guth y Steinhardt, escribieran en Scientific American que el universo observable podría haber evolucionado a partir de una región infinitesimal. Entonces, tentador ir a un paso más allá y especular que todo el universo evolucionó literalmente de la nada. ¿No es fascinante? Nada explotó y creó todo. La Biblia dice que Dios habló y se creó. No había nada y surgió. Así que realmente no hay diferencia en cuanto al origen se trata de la Biblia y la ciencia. No es más creíble que nada explotó y dio origen a todo que creer que Dios habló. ¿De dónde vino Dios? La gente dirá, ¿de dónde vino el Big Bang? Se podría responder que las galaxias espirales cuentan la historia de una explosión. Bueno, entonces, ¿por qué están en espiral? Bueno, están en espiral porque ese núcleo en el principio, ese huevo cósmico debe haber estado en espiral, porque solo de esta manera podemos explicar las galaxias en espiral y el momento angular de los planetas girando alrededor de las estrellas. Verás, si hubiera una explosión cósmica, entonces todo se extendería linealmente, de modo unidireccional. Si está en espiral, significa que el huevo cósmico debe haber estado en espiral. Pero entonces todo debe ir en espiral en la misma dirección. Pero no es así. Algunos en espiral en el sentido de las agujas de reloj y otros en espiral en el sentido contrario a las agujas de reloj. No existe una solución científica para este problema. Pero luego me dirás, espera un minuto, tenemos un montón de evidencia. Los datos radiométricos nos dicen que son muy viejos y esto está en línea con el paradigma de la evolución. Bueno, si piensas en la datación radiométrica, no hay reloj en una roca. Es todo una cuestión de isótopos entre sí. Entonces, si tomas la datación con uranio, hay un isótopo padre de uranio y hay un isótopo hijo, que es un isótopo de plomo, y uno tiene que decaer del otro, y la tasa de descomposición determina la edad de algo, pero aquí están los supuestos básicos que debe asumir que la tasa de descomposición y las vidas medias se han mantenido constante a lo largo del tiempo, y debe suponer que el reloj se puso a cero cuando se formó el material, y debe asumir que estamos tratando con un sistema cerrado y ninguno de estos tres puede determinarse con certeza. La tasa de descomposición puede cambiar si hay erupciones solares. Podemos ver que hoy el reloj se puso a cero. Puedes analizar la roca a medida que sale de un volcán y puedes descubrir que puede medir cientos de millones de años de edad. Por lo tanto, no hubo reinicio a cero, lo que significa solo isótopos, padre y no hijo. Además, no puede garantizar que sea un sistema cerrado porque los elementos pueden infiltrarse en una roca y filtrarse fuera de una roca. Y diferencialmente porque algunos son más solubles que otros. Entonces no tienes base para un reloj en absoluto. Así que el tiempo es puramente relativo. ¿Relativo a qué? Relativo al paradigma de la persona involucrada en la discusión. Así que nadie puede decir que la Tierra es joven o vieja y ser un ganador sobre la base de la datación radiométrica. La Biblia dice
que en el año 600 de la vida de Noé y el mes segundo, el día 17 del mes, el mismo día, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y se abrieron las cataratas de los cielos. La gran explosión, por así decirlo, de agua de las profundidades subterráneas, una gran grieta alrededor de la tierra, las aguas de arriba cayendo y el mundo entero cubierto de agua, destruyendo simultáneamente toda la vida terrestre. Ahora bien, la ciencia no puede permitirse tal paradigma. Si se toma la columna geológica, que es un registro, así que asumimos de la edad de la Tierra y todos los fósiles que más este registro muestra la continuidad, así se afirma de los organismos de simples a complejo. Ahora bien, si esta continuidad tuviera que ser interrumpida en algún momento por un diluvio universal que acabara con toda la vida terrestre, entonces todo el proceso evolutivo tendría que comenzar de nuevo. Y por lo tanto, esto no puede ser tolerado por el pensamiento evolutivo. Ahora, si observan estas columnas geológicas, tienen varias capas, una capa sobre otra, pero los contactos entre las capas no muestran erosión de las características. Son absolutamente planos. El mayor supuestamente en la parte inferior, el más joven en la parte superior. Aquí hay 3 capas y podemos ver estas delineaciones entre las capas donde las capas son absolutamente planas, pero las superiores están sujetas a la erosión. Ahora bien, si esta alguna vez fue la superficie de la Tierra, seguramente debería estar sujeta a erosión y debería mostrar la misma canalización profunda o elevación de montaña o valle, pero nada, todo está recto. Tenemos magníficas características de erosión, pero no responde a la pregunta, ¿fue rápido o lento? En este caso, esto es obviamente lento, pero estas grandes características de erosión podría haber sido por un fenómeno de mega inundación. Bueno, ¿por qué las rocas son curvadas y dobladas? Bueno, si son rocas, se romperían. ¿Cómo pueden doblarse a menos que sean flexibles? Rocas flexibles, doblándose al mismo tiempo. Eso llevaría al punto a un evento catastrófico. Luego a largos periodos. Bueno, los científicos dirán que tal vez las rocas se calentaron para que se volvieran flexibles cuando se levantaron para doblarse y formar una montaña. Pero estas son rocas sedimentarias y no muestran registros de calor alguno. ¿Qué pasa con los deslaves catastróficos? Se supone que los grandes cañones del mundo se han erosionado durante millones de años, pero estos tienen una forma de V. Y la forma de V solo puede ocurrir rápidamente y no lentamente. Entonces son evidencia de deslaves catastróficos. Otro punto que debemos reflexionar, es decir, si subimos esta columna geológica a través de sus diversidades edades, llegamos aquí a un periodo que se llama el Cretácico, que ocurre muy arriba en la columna geológica, justo antes del Cenozoico, y tenemos las aves y los mamíferos. Ahora, ¿en qué consiste el Cretácico? Consiste en los esqueletos de carbono, de calcio, de micro y macro fósiles marinos. Y estos solo pueden acumularse en el agua. Ahora, esta capa es universal y se extiende de continente a continente, lo que significa que todo el mundo estaba bajo el agua al mismo tiempo. Y si ese es el caso, entonces todo el paradigma evolutivo se derrumba porque la continuidad evolutiva se habría interrumpido. Aquí hay un depósito de lignito que encontramos en Europa Central, no a lo largo de la costa en alguna parte. Y este es un depósito forestal relativamente joven. Y la gente creería que estos eran grandes bosques que se descompusieron y se compactaron. Y eso solo podría haber sucedido en tierra, pero cuando los investigas, encuentras fósiles marinos, como los de Alaska en ellos, y encuentras depósitos de tiza que consisten en esqueletos de arios radiales. Estos fueron depositados en sedimentos marinos, enormes depósitos de linitos
en bosques relativamente recientes, por lo tanto no sujeto a depresión, y la entrada de agua de mar y la tierra. Hay un estudio que hizo Arthur Chadwick sobre las corrientes paleolíticas y lo que nos dicen sobre la historia de la Tierra. Ahora, las corrientes paleo son fascinantes. Si observa las ondas en el lecho de un río, estudiando la forma de la ondulación, puede determinar en qué dirección fluyó el agua. Ahora, tú puedes tomar las rocas de los periodos geológicos y también puedes estudiarlas. Y luego encontrarás que en varios continentes, por ejemplo, aquí en América del Sur, en un periodo de edad, el agua se habrá movido de un lado a través del continente hacia el otro lado. Eso es lo que nos muestran las rocas. Y en la era siguiente, exactamente en la dirección opuesta, eso significa que no podría haber montañas, valles, lechos de ríos, cañones, ninguna característica que de alguna manera asociemos con un mundo normal en esos tiempos. Estos son evidencias catastróficas de un flujo de agua direccional único en todo el continente. Esto habla de catástrofe universal. Y luego tenemos los cementerios fósiles, como en el Museo Británico. En la losa se presentan los restos fosilizados de un antílope, una gacela, un caballo y un carnívoro. Los fósiles están rodeados de depósitos de llanuras aluviales, lo que sugiere que los animales fueron arrastrados por inundaciones torrenciales. No hay meteorización ni daño a los fósiles, entonces debe haber sido enterrados rápidamente. Bueno, ¿cómo explica cómo la cuenca de Karoo, que se ordena de manera similar con los animales arrastrados en su posición, si solo eran llanuras inundadas? ¿O qué hay de la orientación de los fósiles que muestran que hubo un flujo de corriente direccional único? Estas son evidencias de una tremenda catástrofe de agua. Bueno, ¿qué pasa con los fósiles? En los que tienes peces que se tragan peces y se fosilizan instantáneamente. Estas son catástrofes que explican estas cosas. Cuando la vida explotó, ¿no es interesante que en el registro paleontológico encontramos que los diversos phyla son las categorías de animales más grandes del planeta? Phylum Chordata, Phylum Arthropodo, Phylum Molusco. Todos los caracoles y moluscos marinos y el pulpo y todos ellos en una gran categoría en la que todos estos phylas aparecieron simultáneamente. Seguramente, la evolución exigiría que durante largo periodo de tiempos evolucionaríamos un filas tras otros, pero todos ellos aparecen simultáneamente. Si observa el registro paleontológico, encontrarás que la tortuga han sido tortugas a lo largo de su registro paleontológico. Lo mismo con las lagartijas, las serpientes, Synodon de Nueva Zelanda, los cocodrilos. Todas estas criaturas, las aves, los mamíferos, han sido iguales. No hay evidencia de un cambio evolutivo en el tiempo. Cuando miramos nuestros genes y miramos la expresión de los genes, llamamos a nuestra información en nuestros genes el genotipo. Y la expresión de esos genes es el fenotipo. Eso somos nosotros, en real. Ahora bien, ¿no es fascinante que la selección natural, que es la fuerza motriz del proceso evolutivo, solo pueda operar a nivel del fenotipo? Algo debe haber estado allí para elegir si uno es mejor o el otro. La selección natural no responde a la pregunta ¿de dónde viene algo? Solo elige entre dos opciones o más opciones que ya están ahí. Y este fenotipo está determinado por el genotipo. Ahora bien, ¿de dónde viene eso según el paradigma evolutivo? Bueno, es solo información. Tú no puedes probar este nivel, así que tuvo que ocurrir por casualidad. Así que nuestro intrincado sistema genético, con una intricada revisión y todos esos mecanismos involucrados, surgió por casualidad, increíblemente inverosímil. Eso es como creer que el libro del ingeniero, que describe cómo construir un avión en particular, surgió por casualidad.
Porque solo cuando el avión está allí, en su fenotipo, podemos realmente probar si funciona con éxito o no. Pero el manual surgió por casualidad. Y no solo eso, no solo el manual surgió por casualidad, porque el manual en sí mismo no fue creado por nada y no crea nada. Necesita el aparato y necesita la mano de obra y necesita la inteligencia y la experiencia para traducir lo que está en el libro al fenotipo. Según la teoría científica de la evolución, todo ocurrió por casualidad. Se necesita mucha fe para creer eso. Además, si miras a todas las criaturas del planeta, todos estos diferentes tipos de criaturas, cada una tiene un intricado mecanismo molecular básico que constituye la vida. Y como todos tienen los mismos mecanismos, los mismos ciclos de criptas, las mismas glucosis, todos ellos, o bien evolucionaron por separado independientemente, o lo más lógico, como se muestra aquí, es que provienen de una criatura ancestral, lo que significa que estaban allí todos al mismo tiempo. La vida explotó. Dios la creó. La evolución no puede explicar eso. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que fue bueno, y la tarde y la mañana el sexto día. Génesis 1:31. Mirando el planeta hoy, ciertamente podemos ver, cosas buenas, pero no todo fue bueno. Vemos animales lastimándose unos a otros, vemos gatos jugando con un ratón, vemos carnívoros desgarrando a otros animales en pedazos. Darwin miró al mundo y dijo, la evolución lo explica, la supervivencia del más apto. La Biblia dice que era bueno, y fue bueno en gran manera. No había muerte, todos los animales eran vegetarianos. Todos los animales de la tierra comían plantas del campo. Eso es ridículo. ¿Por qué los animales tienen picaduras? Eso es evolución. ¿Por qué los animales tienen estructuras para chupar sangre? Eso es evolución. ¿Es una buena creación? Este animal aquí tiene una preboscide que está diseñada, por así decirlo, para chupar sangre. Y pueden usar este aparato. Tiene todas las enzimas para evitar la coagulación de la sangre y puede succionar la sangre de nuestro sistema. Eso es evolución. Pero ¿por qué el macho no lo usa para chupar sangre? Tiene las mismas enzimas. Lo está usando para chupar jugos de las plantas. Sí, y si esas mismas enzimas impiden la coagulación de los jugos de las plantas. Así que puedo mirarlo con un par de lentes diferentes y decir que originalmente probablemente todos tomaban jugos de las plantas, pero algo cambió y se convirtieron en parásitos. Si miro a los parásitos del mundo, muchos parásitos no tienen tripa porque se desarrollan en otros organismos, pero son etapas larvales. Entonces todos los órganos, por lo tanto los genes para esos órganos aún deben estar presentes. Simplemente apagarán el activado. Si nos fijamos en las arañas y nos fijamos en las serpientes, decimos seguramente, estos son órganos de destrucción y están más en línea con la evolución. Bueno, la respuesta es que estos órganos y estas glándulas venenosas solo se transformaron las glándulas salivales. No hay nada nuevo. No hay evolución cuando se trata de parasitología. Solo hay una devolución, un deterioro, una desactivación de genes. Si miramos cosas como las lagartijas sin patas, los genes para las patas todavía están allí. Simplemente están muy reducidas o totalmente ausentes, pero a veces aparece el gen embrionario. Así que los genes están allí, solo están desactivados. Tal vez se produjo un cambio. Espinos y cardos se producirán para ti. ¿Qué son las espinas? Espinas. Hojas modificadas, los mismos genes que hacen que una hoja se despliegue, que se doble sobre sí misma y que se seque hasta convertirse en una espina. A veces el viento por sí solo puede hacer que una rama se transforme en una espina. Eso no es evolución. Eso es adaptabilidad de un sistema genético existente. Pero, ¿y los leones? Seguramente estas criaturas están diseñadas para ser carnívoras a través del proceso evolutivo. Se han convertido en asesinos sobre la base de sus dientes. Podemos decir que definitivamente están diseñados para comer carne, pero ¿qué hay acerca del oso? El 86% de su dieta son alimentos vegetales y sin embargo están
clasificados como carnívoros, y cuando se trata del oso panda se clasifica como carnívoro por la fuerza de sus dientes, y sin embargo es un comedor exclusivo, comiendo bambú. Entonces las estructuras del diente no necesariamente dice que algo evolucionó para ser un asesino. Si tomamos estos anteojos, Dios ha dejado suficiente evidencia de que originalmente todos ellos eran comedores de plantas. Pero ¿qué hay con el hecho de que algunos de ellos tienen atajos y otros tienen agallas? En mis propios experimentos en la universidad descubrí que si alimentas un animal con proteína animal, el intestino se acorta. Si los alimenta con proteínas vegetales, el intestino se vuelve más largo. Eso no es evolución, eso es adaptabilidad dentro de una generación. El registro fósil nos muestra que todo era más grande en el pasado de lo que es ahora. Hoy tenemos animales minúsculos en comparación con el pasado. Pero la ciencia diría que todo debería evolucionar de pequeño a grande y no de grande a pequeño. No puede empezar con un elefante y terminar con una ameba. Tienes que empezar con una ameba y terminar con un elefante. Entonces, ¿cómo explicamos esto? ¿Por qué todo es grande en el pasado y pequeño hoy? Si la ciencia fuera correcta, entonces deberíamos tener una baja diversidad en el pasado y una gran diversidad hoy en día, ya que los animales evolucionan a partir de una aparición casual en algún momento del pasado. Pero el registro paleontológico muestra lo contrario. Gran diversidad en el pasado, menos diversidad hoy. Si observamos estos fósiles, vemos que el cocodrilo gigante del pasado puede incorporar los cocodrilos adultos vivos en una pequeña porción de su boca. Entonces, ¿es esta una criatura diferente, anatómicamente idéntico? Es solo que los reptiles son de tamaños más grandes y siguen creciendo, así que tal vez solo estaban sanos y viejos. Al igual que la tortuga en la isla Galápagos, comenzarán siendo más pequeña que cualquier otra tortuga, pero puede ser así de grande, porque son viejas, no tiene nada que ver con la evolución. Tiene que ver con la resiliencia. O el tiranosaurio rex, con estos dientes, un animal tan grande como este sería un carnívoro inútil. Su impulso no le permite ser un cañonero o carnívoro. Tal vez, pero incluso allí hay un límite para el tamaño que podrían haber tenido estas criaturas. No hay evidencia real de que la estructura dental determine exactamente lo que comió un animal. Todas las criaturas, como el tiranosaurio, tenían estos cuernos para protegerse contra sus feroces enemigos. Entonces, ¿por qué estas pequeñas criaturas, como este camaleón, tienen cuernos para protegerse? No son características sexuales secundarias. Es una cuestión de cómo vemos las cosas. ¿Qué pasa con las aves? ¿Evolucionaron de los reptiles, como se nos dice? ¿Se veían así, aves ancestrales? ¿O qué hay de los pulmones en la anatomía de las plumas de los pájaros? Nadie puede explicar cómo una estructura intricada, como una pluma, pudo haber evolucionado a partir de una escama. Y en todo caso, uno es de origen mesodérmico y la otra es de origen ectodérmico, que ni siquiera tienen el mismo origen en cuanto a su anatomía. ¿O qué hay acerca del pulmón? El tipo de pulmón de fuelle que evoluciona a un pulmón de flujo continuo sin evidencia de que algo así haya sucedido. No es de extrañar que Thorhorson y el curador de aves del Museo Nacional Natural de Historia del Instituto Smithsonian escribieron que las demás imágenes de dinosaurios son simplemente imaginarias y no tiene cabida fuera de la ciencia ficción. La idea de los dinosaurios emplumados sobre el terrible origen de las aves está siendo promulgada activamente por un grupo de científicos entusiastas que actúan como acuerdo con ciertos editores de Nature y National Geographic, quienes se han convertido en proselitas abiertos y altamente muy cegados de la fe. Es casi como una religión. La verdad y la ponderación científica cuidadosa de la evidencia han estado entre las primeras bajas de su programa, que ahora se está convirtiendo rápidamente en uno de los mayores engaños científicos de nuestra era, el equivalente paleontológico de la fusión fría. ¿No es eso fascinante? Que a pesar de eso, los científicos evolutivos nos dicen que lo que estamos convencidos de creer no se basa en buena ciencia. ¿Qué pasa con el origen de los primates? Todos los primates que tenemos hoy son contemporáneos y todo lo que sucede en el registro paleontológico se basa en conjeturas. La Biblia dice, lo que he creado para mi gloria, yo lo formé, sí, yo lo he hecho.
Tenemos un origen noble, pero no según el paradigma evolutivo. ¿Está estrechamente Lucy relacionado con los genes tepoláticos del hombre? Esta pregunta permanece sin respuesta, entre otras cosas, porque cada tipo de astrología física tiene sus propias características, que pueden ser un vínculo con la humanidad. Bueno, aquí hay un problema. Eso está en el Museo Británico. No hay evidencia, pero no aparece así en los libros de texto. Lucy se muestra como la supermodelo de la evolución, pero usan la proporción de brazos y piernas, que no se puede determinar porque faltan muchas piezas. La cabeza es totalmente mona. La cadera, dicen, está deformada, pero si es así, significa que es un mono normal. Algunos científicos dicen que esto es simplemente naturaleza de cerdo y el resto son ilusiones. Y cuando se trata de los esqueletos más nuevos que se han encontrado como Ardi, se fijan en la estructura y en la base a dedos algo más largos que los demás, entonces tiene todas estas fabulosas conjeturas. No es natural tener hoy una variación natural en la longitud de los dedos o en el tamaño de las caderas o cualquiera de esas características. Esto podría ser simplemente una variación natural que es común a cualquier tipo de especie. Entendiendo Ardi, los descubrimientos de homínidos de Ardi, escriben un libro sobre la ascendencia humana. Pues mira las piezas que encontraron, solo estas diminutas piezas. Y sobre estas bases se construye un nuevo paradigma evolutivo. Esta siempre es la lucha de pensar, o es homínido o es un astralopático. No existe ningún vínculo fósil entre ellos. Es pura ilusión. La Biblia dice en Romanos 1:24, las cosas invisibles de Él, desde la creación del mundo, se ven claramente siendo entendidas por las cosas que se hacen, incluso por su eterno poder y divinidad, de modo que no tienen excusa. Tenemos una elección. Podemos mirar el mundo desde un paradigma evolutivo o podemos mirar el mundo desde una perspectiva de creación. No hay nada que nos obligue a aceptar un paradigma como mejor que el otro. Ambos requieren fe y ninguno de ellos puede probar exclusivamente que tiene razón. Y por lo tanto, la elección permanece en nosotros. Si creemos en la Biblia y observamos el valor profético de la Biblia y vemos todos estos paradigmas y vemos vidas cambiadas, tal vez el libro sea creíble y podamos creer en el Dios de la Biblia. Por otro lado, si quieres ser un evolucionista, no hay nada que te impida hacerlo. La decisión es tuya. La Biblia dice en el Salmos 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todos pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él nos compró, nos redimió y nos salvó. Dios les bendiga, hermanito. Feliz sábado a todos. Los amo en el amor de Cristo.